Hermano, vamos a estudiar la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 8, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo número 8, y vamos a leer a partir del verso 1. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dígale al que está a su lado: ¿por qué es necesario el desierto? Ese es el tema en el que vamos a estar meditando. ¿Por qué es necesario el desierto? En el capítulo número 8, hermano, nos entrega una enseñanza bastante completa con relación a los propósitos de Dios en llevar a Israel por el desierto. Según el relato de la lectura, han pasado 40 años. Una generación se ha terminado o ha muerto en el desierto. Ya están, hermano, en las fronteras de la tierra prometida. Están por ver el cumplimiento de la promesa de Dios para este pueblo. Pero Dios los detiene en ese instante y les invita a no olvidar o a tener en memoria todo lo que han atravesado, todos los procesos que han venido. Y algo que hay que considerar esta tarde es que Dios deja algo muy claro, y es que ha sido Él el que ha permitido cada proceso y cada momento, sea bueno o sea difícil, sobre el pueblo de Israel. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, hermano, porque cada uno de nosotros, como la iglesia del Señor, también estamos encaminados a padecer dificultades y angustias. Y hay que tomar muy en cuenta este principio o esta realidad: de Dios nada se sale de control. Todo está bajo el control de Dios. Y si somos el pueblo del Señor, la iglesia de Dios, sobre nuestras vidas siempre estará un propósito divino trazado. Alabado es el nombre del Señor. ¿Por qué es importante comprender esta realidad? Porque nosotros tenemos, hermano, que atravesar situaciones muy difíciles y de diferente título. Todos nosotros, no sé cuánto tiempo tenga usted de caminar en el Señor, pero los que ya venimos, hermano, durante un par de años avanzando de la mano con Dios, entendemos que siempre hay un nuevo desierto que atravesar, un nuevo propósito o un nuevo proyecto de Dios trazado para nuestras vidas a través del desierto. Todos nosotros, hermano, vamos a tener que atravesar un momento de angustia. Todos, hermanos, tenemos que atravesar ese proceso que la Escritura le llama de aflicción y de prueba.
Pero en medio de ese proceso necesitamos nosotros tener convicción en lo que la palabra del Señor revela. Dios no tiene por qué darle explicación a ninguno, hermano, de nosotros. Dios no tiene por qué responder las preguntas comunes de nuestra carne en medio de la aflicción, que es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué estoy atravesando en medio de esta situación? Dios no tiene por qué responder la pregunta común de la carne cuando estamos atravesando momentos difíciles, porque ya está establecido en la palabra del Señor las razones y los propósitos. Por eso es que cada creyente no puede perder el tiempo en el evangelio. Usted tiene que venir a la iglesia y tiene que aprender de la palabra del Señor, para que cuando le toque atravesar en medio de la aflicción y de la angustia, la palabra de Dios venga a memoria y podamos atravesar ese proceso conforme a la voluntad del Señor. En una ocasión estaba un hombre, un hogar fiel, perseveraban en el Señor, amaban a Dios, y en medio del caminar en el evangelio, la esposa enferma. Ella practicaba medicina, había estudiado para ello, y también enferma uno de sus hijos. El esposo, en medio de aquella situación, oraban a Dios, le pedían a Dios sanidad por su hijo, pero el hijo murió. El esposo daba palabras de fortaleza a la esposa, y la esposa se pone peor en su salud. Aquel hombre comenta en su testimonio que en medio de ese proceso de ver la enfermedad de su esposa avanzar, lloraba delante de Dios. Porque en el evangelio se llora, hermano, y se pasan momentos difíciles. Y él lloraba delante de Dios y le decía: Señor, yo te amo. No sé cuántos amamos al Señor aquí, hermano, y no sé cuántos se van a identificar también con esas palabras. Señor, yo te amo, pero no entiendo qué está pasando. Y aquel hombre, con mucha fe, siendo un hombre justo, un hombre fiel, un hombre que había visto la mano de Dios, le decía a Dios en oración: Señor, tú te llevaste a mi hijo, no te vayas a llevar a mi esposa, por favor. Y lo hacía como todo esposo que ama a su esposa. Lo hacía con lágrimas en los ojos. Pero la esposa murió también. El Señor se la llevó. Aquel hombre, atravesando esa angustia muy difícil, dice que constantemente oraba, lo que también cada uno de nosotros en algún momento ha orado o ha preguntado en oración: Señor, ¿por qué está pasando esto? Y le repito, Dios no tiene por qué darnos explicaciones, hermano. Pero ese hombre dice que en medio de ese proceso Dios le dio una revelación. En la revelación dice que él escuchaba la voz del Señor que le decía: has estado preguntando bastante, y yo te voy a dar respuesta a cada pregunta que has hecho. Y en esa revelación Dios comenzaba a darle razones, o comenzaba a darle respuestas a cada pregunta que él había hecho. Dice que a medida de que la voz de Dios se escuchaba, la experiencia de él es que en su corazón venía paz. Su corazón se llenaba de paz. Cuando aquella experiencia terminó y aquel hombre se despertó, dice que algo curioso pasó. Él no recordaba ninguna respuesta de Dios. Absolutamente nada de lo que Dios le había dicho él recordaba. Y la única sensación que él sí mantenía, igual que en la experiencia que Dios le dio, era la paz en su corazón. Aquel hombre cayó de rodillas y le dio gracias a Dios por fortalecerlo. Porque usted y yo tenemos que comprender, aun cuando Dios no tiene por qué darnos explicaciones de los procesos que nos ha tocado vivir, ni de los que nos van a tocar vivir, porque el que ama a Dios, hermano, permanecerá de la mano de Dios, aun cuando le toque llorar. Los que amamos a Dios nos tocará en muchas ocasiones, en la intimidad de nuestra casa, en la soledad de nuestro hogar, tener que derramar lágrimas, tener que limpiarnos el rostro, pero de rodillas y delante del Señor también tendremos que testificar
llorar, pero te amamos y no importa lo que nos toque atravesar, si lo entendemos o no lo entendemos, nuestro amor te pertenece a ti. Alabado es el nombre del Señor. Y yo sé que hay personas acá que amamos a Dios y que nos ha tocado llorar. A veces yo platico con mi esposa y le digo yo, ya bastante tiempo de caminar en el Señor, ya cuántas cosas se han pasado, cuántas cosas no se han visto, pero no sabemos cuántas más faltan y cuántos procesos más faltan. Pero por causa de los procesos que ya se vivieron, ya a los nuevos procesos donde nos toca llorar, hermano, uno se aferra y le dice a Dios, no importa lo que tengamos que pasar, Señor, te amamos y te vamos a amar siempre. No entiendo por qué estoy a través. Yo no sé cuántos de ustedes se identifican con esos procesos, pero esos desiertos los hemos pasado. Y quiero decirte esta tarde de que los procesos o las circunstancias que atraviesa la iglesia no las controla el hombre, no las controla el ser humano, no las controla el diablo, y que el Señor lo reprenda. Nuestra vida está escondida en Dios, y el que controla nuestra vida es Dios. Y aunque a veces nos va a afligir, como dice el verso 2, a veces nos tendrá que probar. El desierto es necesario. Nosotros tenemos que pasar por ahí en primer momento para descubrir de qué está lleno nuestro corazón, para descubrir si en verdad lo amamos, para descubrir si el amén es de verdad, si estas palabras que declaras cuando todo está bien, a ver si son sinceras. ¿Dónde se va a descubrir eso? En medio del proceso difícil, porque en medio del proceso el cobarde corre dando la espalda al Señor. ¿Cuántas personas no volveremos a ver en nuestros cultos porque han sido cobardes en frente del proceso? Pero ¿cuántos han atravesado momentos de angustia y en llanto, en dolor y en aflicción, se han aferrado más de Dios, diciendo, pase lo que pase, pero a Él no lo suelto? Por eso es necesario el desierto. En primer momento la angustia tiene que venir controlada por Dios para descubrir de qué está lleno su corazón. Porque hoy en día tenemos a mucho creyente hipócrita en el evangelio, hermano. Mucho creyente que es gritón, mucho creyente que es cristiano impacto, de esos cristianos, hermanos, que sobresalen en las congregaciones y que les gusta que los miren, y que les gusta, hermano, que la gente se sorprenda a ver su vestuario, al ver su manera de actuar. Son cristianos espectaculares, pero son cristianos de corta duración porque no aman al Señor. Son cristianos que cantan cuando todo está bien, son cristianos que alaban cuando hay bendición, pero pocos son aquellos creyentes que aprenden a alabar a Dios en las buenas y aprenden a alabar a Dios en las malas. Son pocos aquellos creyentes que han descubierto que la alabanza tiene sabor glorioso cuando todo está bien, pero tiene mejor sabor cuando te toca cantar en la soledad y te toca llorar, pero levantando las manos diciéndole a Él, estoy confiando, Señor, en ti, tú eres mi fortaleza. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es necesario el desierto en primer momento, para descubrir de qué está lleno tu corazón, para descubrir la calidad de tu amor, hermano. Por eso nos hacen pasar por el desierto, para descubrir qué tanta temperatura o qué tanta aflicción puedes soportar el amor que profesas tener delante de Dios. Porque mire, hermano, decir que se ama a Dios, eso es fácil. Si usted le pregunta a cualquier persona, hasta el bolo dice, no, yo lo amo. No, yo estoy seguro que sin Él no soy nada, dice el bolo. Y es bolo, no es cristiano. O sea, gritar que lo amamos, eso es fácil. Demostrarlo, eso es diferente. Pero ¿en qué momento vamos a demostrar que lo amamos? En medio de la aflicción. Me decía en una ocasión una hermana, el creyente tiene que estar experimentado a pasar procesos de presión. El creyente tiene que estar experimentado a estar en situaciones de angustia, hermano.
El buen soldado tiene que estar experimentado a pasar momentos difíciles. El buen creyente tiene que estar experimentado a pasar por esos procesos, porque el proceso de aflicción y de prueba es parte del caminar del evangelio. Por eso el creyente debe de entenderlo. El proceso de Dios, que es el proceso de aflicción, o aquí le llaman el proceso del desierto, ese proceso traerá angustia, traerá aflicción, traerá dolor, traerá lágrimas, traerá desesperación. No es comprensible al pensamiento humano. Por eso es que la carne siempre preguntará: ¿por qué, Señor? Porque la carne nunca lo va a entender. Y el creyente no tiene que buscar, hermano, el comprender el proceso que Dios ha permitido para él, porque es Dios, es un proceso divino. El pensamiento humano no podrá, hermano, cuadrar todo y decir: es que esto viene por acá porque me van a dar eso, porque te van a sorprender. Posiblemente Dios no te quiere enseñar algo en medio de ese proceso. Solo quiere descubrir si lo amas, simplemente. Solamente quiere descubrir si en medio de ese proceso de aflicción te vas a encaminar a su casa. Solo quiere descubrir si en medio de esa prueba caerás de rodillas. Solo quiere descubrir si en medio de ese proceso levantarán las manos y adorará su nombre. Él solo quiere descubrir si le vas a servir con todo el corazón, aún en medio de eso que te está angustiando. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que nunca, hermano, terminaremos comprendiendo los procesos, porque no son creados por hombre, sino por Dios. Pero sí debes de comprender, en primer momento, que el desierto es necesario para poder descubrir qué tanto amamos a Dios, qué tanto, hermano, estamos dispuestos a amar al Señor. Porque la mayoría de creyentes, hermano, alaba a Dios en el proceso de bendición. ¿Y quién no va a cantar cuando hay abundancia, hermano? Y el que no lo haga es porque es mal agradecido. ¿Quién no entonará culto de acción de gracias cuando ha llegado la bendición, hermano? Cuando de repente le llaman para que usted anote la clave, y usted ya anda el lapicero y el cuaderno ahí en el bolsón, usted anda listo. En cualquier momento le van a hablar de Estados Unidos y le van a enviar la clave, y usted hasta habla en lenguas cuando está anotando la clave. Se la voy a repetir, le dice usted a su familiar, y en lengua se la comienza a repetir, y el familiar le dice: no te entiendo. Sí, es que estoy gozoso. Y usted comienza a escribir la clave. ¿Quién no va a cantar? Claro, tenemos a malagradecidos, hermano, en la iglesia, que se acuerdan de Dios hasta que ya no tienen nada. Pero la mayoría, eso es un lenguaje lógico. Hasta el impío lo practica. Cuando todo está bien, él canta. Cuando le acaban de pagar, él se siente alegre. Cuando va para el súper y va a comprar, hermano, y tiene abundancia, él se siente con gozo, porque es un lenguaje humano. Pero cantar en medio del proceso difícil no lo hace cualquiera. Solamente lo hace aquel que ama a Dios. No lo hace cualquiera, solamente lo hace aquel que ha descubierto de que al final él merece gloria y alabanza, como dijo Cole. Entonces nosotros recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no recibiremos. Y Cole adoró al Señor. Bendito es el nombre de Dios. Por eso es que cada vez que te toque pasar por momentos difíciles, usted tiene que cantar, tiene que adorar, tiene que exaltar a Dios, aunque su carne no quiera, hermano. Aunque su carne no quiera, porque no es un lenguaje humano. Usted no le tiene que preguntar a su carne si tiene ganas de cantar, porque su carne en medio de la angustia lo que tiene ganas es de llorar, es de gritar. Pero usted tiene que aprender a alabar a Dios, a exaltar a Dios. Y qué momento más hermoso para susurrarle al oído al Señor: te amo, Señor, te amo, Señor. Sino en medio de ese proceso. Por eso es que la iglesia tiene que atravesar momentos difíciles. No sé qué momentos difíciles atraviesa usted, pero de manera general todos tenemos que pasar momentos de angustia. Pero escucha esto: una cosa es que el impío sea afligido por causa de su pecado, y otra cosa es que el justo tenga que ser pasado por el desierto, porque el impío va a llorar sin tener consuelo. El creyente, el justo, contará con el consuelo y la ayuda de Dios en todo momento. Alabado es el nombre del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en el verso número 3. Y te afligió, en el desierto habrá aflicción, y te hizo tener hambre
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y esto lo hizo para hacerte saber, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabes a qué se refiere este verso número 3, hermano? Cuando le dice Dios al pueblo: ustedes tuvieron hambre. En el desierto hubo hambre, pero no solamente hubo hambre, sino que también hubo, cuando dice la Biblia que le sustentó con maná, el maná caía ¿de dónde, hermano? Del cielo, que no lo habían conocido ni ellos ni sus padres, porque era una provisión divina. El hambre fue necesario en el desierto para que ellos pudiesen ver el poder de la provisión de Dios. Y no la comprendían ni los padres, ni la comprendían ellos mismos, porque venía de parte de Dios. ¿Sabes por qué es necesario que en ocasiones atravesemos momentos de angustia, donde sientas que las fuerzas se terminan y donde pienses que ya no hay salida, y a veces hasta la carne nos quiere hacer cuestionar nuestra fe? En una ocasión yo le dije a un hermano, lo que sucede es que en medio de los procesos, él cuestionaba y decía: pero yo oro, pero yo busco a Dios, pero yo creo su palabra, pero yo he peleado por milagros, y milagros también he visto de parte de Dios. ¿Y por qué Dios no me responde? Porque a veces no es cuestión simplemente de nuestra fe. Los procesos de Dios en ocasiones no esperan simplemente que le creas, porque Dios ya sabe que le crees. Dios ya sabe que tienes su confianza puesta en Él. Lo único que Dios a veces ha de preparar en medio del desierto es la antesala, para que una vez más puedas contar el poder de Dios. Porque si no hay enfermedad, ¿cómo habrá sanidad? Porque si no hay escasez, ¿cómo habrá provisión? ¿Cómo nos vamos a parar a decir: hermano, he visto el poder de Dios, he visto la mano de Dios? Todas las puertas se cerraron, nada parecía consentido, pero la mano de Dios se movió y su nombre ha sido glorificado. Y en ese proceso dice Dios: lo único que he querido enseñarte es que vas a depender de mí, porque mi palabra es la que se cumplirá sobre mi pueblo. Aleluya. Por eso es necesario el desierto. Por eso a veces, hermano, a veces sientes en tus peticiones que no hay respuesta, pero es que el fin de Dios no es dar una respuesta más a tus peticiones. El fin de Dios es llevarte al punto y enseñarte de que aquí todo depende de la palabra de Dios. Aquí todo estará sujeto a lo que Dios establezca. Por eso es que el desierto, hermano, es una área que el creyente tiene que atravesar para sentirle sabor al evangelio. Si no hay procesos difíciles, si no viene la mala noticia, si no hay momentos de angustia, si no hay procesos que son incomprensibles para nuestra mente humana, no podremos ver el poder de Dios. No podremos más adelante testificar, porque este pueblo está por entrar a la tierra prometida, pero tras de ellos han dejado muchos milagros, como cada uno de nosotros hemos atravesado momentos difíciles, pero también cada momento difícil en el evangelio está acompañado de un testimonio glorioso. Por eso es que dice el salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Si usted está atravesando por un momento difícil, yo quiero decirle que los procesos en el evangelio, ya lo vamos a leer, los procesos que nos corresponden vivir en el evangelio, para el creyente, hermano, no terminan en tragedia ni en desgracia, terminan en bendición. Si usted está esta tarde con nosotros o nos escucha a través de los medios, eres creyente, estás atravesando un momento difícil, ya sea en tu hogar, en lo personal, alguna enfermedad,
y parece ser que todas las puertas se cierran, y parece ser que el problema, lejos de cesar, está creciendo. Pero eres creyente, le perteneces a Dios, tu fe está puesta en el Señor. Eso no va a terminar en tragedia, eso no va a terminar en agonía. Tendrás que ver la mano de Dios moverse a tu favor. La mano de Dios ha de revelarse a favor de su pueblo, porque la aflicción del creyente, por eso dice Romanos capítulo 8, el apóstol hablándole a los hermanos les dice, es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Alabado es el nombre del Señor. Vas a ver la mano de Dios sin duda alguna. La provisión divina no faltará en medio del desierto. Por eso Dios les dice, ustedes tuvieron hambre, sí, pasaron esa aflicción, pero también vieron un milagro glorioso en el desierto. Y ustedes recibieron el sustento a través del maná, y ustedes fueron sustentados. Pero el propósito divino, al final del verso 3 dice, en el verso 3, para hacerte saber, para que el pueblo comprendiera que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso es que el desierto, hermano, aparte de examinarnos, también trae enseñanzas. ¿Has aprendido a esta altura de tu caminar en el Señor de que todo depende de Dios, hermano? Todo depende de Dios. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una apertura. Muchos testificamos de que hemos visto la mano de Dios y seguiremos viendo la mano de Dios. Y hoy se tiene que aperturar con ciertos protocolos por causa, hermano, de lo establecido por la ley. Mas sin embargo, todo depende de Dios, hermano. Usted no está de pie porque ha cumplido un protocolo. Usted está de pie gracias a Dios. Nosotros no estamos de pie por algún sistema. Estamos de pie gracias a Dios. ¿Lo has comprendido? Cuando ha llegado el momento difícil y todo se oscurece, la tormenta recia, qué bonito es comprender. Pero aquí el que tiene la primera y la última palabra es el Señor. Y ese es el plan de Dios. Al hacernos pasar por aflicción, que lo puedas entender, que puedas llegar al punto de comprenderlo. Y no hay mejor enseñanza sino aquella que se vive, hermano. No hay mejor experiencia que aquellas experiencias que Dios te ha entregado a ti, donde no ha existido voluntad humana, donde no ha habido una intervención humana, donde sin duda alguna aquí fue Dios. Porque ¿quién cuestionaría de esta generación que vio maná descender del cielo, hermano? ¿Quién pudiese llegar al punto de decir, no, pero ahí algo sucedió, alguien pasó por ahí y aventó esto o arrojó esto para que el pueblo se sustentara? Si eran tiempos bastante difíciles en el desierto, todos tenían que testificar, fue Dios quien proveó, fue Dios quien sustentó. Pues eso quería dejarlo Dios claro. Por eso los hizo pasar por el desierto donde no había nada, donde no había opciones, donde no había posibilidades y donde tendrían que haber visto un milagro. Por eso a veces te toca llorar, por eso te toca pasar por angustia, para que puedas experimentar también la provisión de Dios. Y al final comprender que en el caminar del evangelio tienes que aferrarte no de tus fuerzas, no de las circunstancias, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es bien poderoso, hermano, porque esta es la realidad que sostiene de pie a la iglesia. Nuestra dependencia, nuestro auxilio. Todos pueden llorar, todos pueden desesperarse en medio de cualquier proceso, pero el creyente tiene un refugio, y es Dios. Y es Dios.
Todos se desesperan, hermano, hay problemas, hay colapsos en el sistema nervioso, todo movimiento, hermano, que pueda producir caos, pero la iglesia puede estar confiada y segura en Dios. Eso es glorioso. Y en ese instante que este planeta está siendo afligido, eso es garantía de vida, Señor, porque es que el creyente sigue de pie, porque es que el hermano sigue avanzando, porque es que en esa casa todavía hay alabanza, porque nuestra dependencia está en Dios, porque de Él es que dependemos en todas las áreas. Y aquí no pasa nada si Dios no lo permite. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es necesario el desierto, para que en medio de ese proceso que te toca atravesar, también puedas ver la provisión divina. Y no quede duda, aquí Dios es quien controla todo. Porque mire, hermano, en medio de esta situación que se vive, que cada uno de nosotros hoy somos responsables de poder velar por cuidar su salud y todo eso, con relación a protocolos. Usted lo puede hacer, pero no es cierto que a veces usted sale y ya caminó como 4 cuadras y dice: Dios mío, la mascarilla. ¿Sí? Y le dicen: no se toque la cara, no se toque los ojos, no se toca la nariz. ¿Y qué? Usted se pasa rascando, hermano. Usted pasa y de todo. Usted tiene 6 meses de andar igual, lo mismo. Y usted dice: no, pero es que quizás se ha cuidado. O alguien dice: no, usted no se ha enfermado porque se ha cuidado. Nada, hermano. Si esto es en un descuido, si las cosas se ponen difíciles, pero la mano de Dios está de por medio. Bueno, y si te ha tocado atravesar el proceso de angustia, si te ha tocado pasar el proceso de esa enfermedad, ¿acaso no ha estado Dios de por medio? Si lo ha entendido el impío al final del proceso diciendo: gracias a Dios, ¿acaso no ha estado Dios de por medio? Porque no ha sido otra cosa sino la mano de Dios moviéndose a favor de su pueblo. Claro que sí. Yo escuchaba el testimonio de una familia que hacía acción de gracias porque habían recibido una enseñanza de Dios. Y mire si no es Dios en esta situación. Y decía una de las jóvenes que representó a la familia dando ese testimonio, llorando, y todos lloramos escuchando esas palabras. Y esta joven decía: hoy celebramos la vida en 2 sentidos, decía ella. Este culto es de acción de gracias, pero celebramos la vida. En primer momento, decía esta joven, porque nosotros crecimos en la iglesia, crecimos conociendo la palabra, fuimos instruidos en la palabra, pero llega un momento en las etapas de la vida que uno se aparta, dijo esta joven. Pero cuando Dios te ha elegido, cuando Dios tiene un plan trazado sobre tu vida, Él hará todo lo que tenga que hacer para hacerte entender, decía esta joven. Y Dios nos hizo pasar por este proceso de enfermedad a todos. Somos 5 en la familia. 4 de nosotros estuvimos en emergencia, a punto de morir. Pero casualmente, y uno dice: no hay casualidad en Dios. Pero ella dijo: pero casualmente éramos 5 en la familia, 4 estuvimos contagiados, estuvimos en máxima urgencia, estuvimos muy graves, a punto de morir. Pero solamente uno de la familia no tuvo nada, absolutamente nada, ni ningún síntoma. Lo examinaron y no salía nada en el momento que le hicieron el examen. Y todos se extrañaban, claro, porque es Dios moviendo su mano. Vino esa joven y dijo: a través de ese proceso Dios nos hizo entender el llamado. La primera que me reconcilié fui yo, dijo la joven. Luego fue fulano, luego fue fulano, luego fue mi padre. Todos habíamos crecido en las enseñanzas de la palabra. Mi padre todo el tiempo había sido religioso, pero en medio de ese proceso él también aceptó a Cristo. Y cuando yo les digo, dijo esta joven, que celebramos la vida en 2 sentidos, es porque mi padre murió en medio de ese proceso, pero se fue con Cristo. Bendita promesa de Dios, decía aquella mujer. Y nosotros estamos experimentando la gracia salvadora del Señor en este momento. Gloria a Dios. Porque que Dios estará siempre controlando todo, siempre lo controlará. Pero a veces nos toca llorar.
Y nos toca pasar por esos momentos adversos. Y en medio de ese momento, hermano, de dificultad, no faltará la luz que nos indique Dios está tomando el control de todo. Dios es el que tiene el control de todo. Siempre habrá una evidencia en medio de la oscuridad del proceso. Siempre habrá un momento difícil, pero siempre la mano de Dios se moverá. Siempre la mano de Dios se moverá. A veces nosotros lo que queremos es evitar la angustia, pero es necesaria la angustia. Es necesario que lloremos según la voluntad del Señor, para que en medio de ese proceso comprenda: yo soy el que tengo el control de todo. A veces es necesario, hermano, que pases por la angustia para que te des cuenta que el único que es fiel es el Señor, que el único que cumple es el Señor, de que todos te van a dar la espalda, Él siempre estará a tu lado, y al final comprenderás de que toda palabra que Dios declara es donde hay que poner la confianza, porque esa palabra se cumplirá en nuestra vida. Y mira lo que dice el verso número 4. Tu vestido, dice el verso, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y dice el verso 6: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, dice la palabra del Señor. ¿Sabes a qué se refiere, hermano? En el verso 4, lo que Dios le recuerda al pueblo es como su mano ha estado siempre ahí. Eso sorprende, hermano, porque si Dios les está recordando al pueblo esas realidades, es porque posiblemente para el pueblo eso había sido algo común o algo lógico. Pero Dios les está diciendo: ustedes han caminado 40 años. No sé cuánto tiempo tiene usted de estar caminando en el Señor, pero el pueblo le dice: ustedes caminaron 40 años. Y es curioso, porque su pie no se hinchó, porque ustedes avanzaron y no tuvieron ningún inconveniente. Sus sandalias siempre estuvieron ahí, su vestimenta siempre estuvo ahí, pero fueron 40 años. Y porque a veces hay que recordar eso, hermano, porque a veces se nos olvida, como creyentes se nos olvida el cuidado que Dios ha tenido de nosotros hasta el día de ahora. Porque es cierto, hemos caminado, hemos atravesado momentos difíciles, pero sigues estando aquí, hermano. Estás en el mejor lugar, estás en la casa de Dios, estás adorando a Dios, tu confianza sigue estando en el Señor. Y esto no es casualidad, porque si esto fuera casualidad o esto fuera producto del esfuerzo humano, entonces este lugar estuviera lleno, Señor, y allá afuera estuviera una cola de otro grupo esperando entrar. Pero no todos están de pie, no todos han descubierto la mano o la fortaleza de Dios en medio del proceso. Pero nosotros seguimos bajo la cobertura del Señor. Nuestra fortaleza sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y por eso hay que recordarlo, hermano. Personas que se encuentran acá esta tarde atravesando procesos tan difíciles que les ha tocado atravesar. Para la carne sería más fácil estar en otra parte y en otro lugar, pero la fortaleza de Dios no ha faltado. La mano de Dios te ha sostenido, y estás en el lugar correcto y tienes la actitud correcta, y es alabar el nombre de el Señor. Claro, esto se vuelve un milagro. ¿Quién es el que nos ha sostenido? Si hasta a veces uno en medio de la angustia, hermano, no entiende cómo es que cae de rodillas, no entiende cómo es que el temor de Dios no se apartó, no entiende cómo es que la hora de encaminarse al culto no viene para el culto. A veces has venido a despertar acá en el culto diciendo: no sé cómo aparecí acá por causa de la angustia, pero es Dios guiando tu caminar, es Dios indicando el camino correcto. Por eso es que la iglesia debe de aprender a alabar a Dios en medio de los procesos difíciles, porque el cuidado de Dios no faltará. Se van a olvidar los hombres, hermano, de las promesas que hacen. Se olvidarán las personas que están cerca de ti, pero Dios siempre cuidará del camino de su pueblo. Y la Biblia dice un propósito también que tiene el que atravesemos por el desierto, por los momentos de angustia, y es
para corrección, dice la palabra. El verso número 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, dice el verso. El verso 5 habla acerca de la corrección, hermano. A veces es necesario atravesar procesos de angustia. ¿Has notado, hermano, que hay personas que si no están pasando por el momento difícil no buscan a Dios? Siempre hay un hijo rebelde en la casa, ¿sí o no, hermano? Esperamos que no haya sido usted. Y siempre hay uno entendido. Por lo menos en mi caso así es. Hay una de las niñas que usted una vez le dice y lo hace. Uno le dice véngase y se sienta y se está quieta. Y va y se sienta y agarra un juguete y ahí está. La otra hay que decirle: fulana, ya hablé 2 veces, ya hablé 3 veces, no voy a volver a hablar. Y uno habla como 10 veces. Bueno, entonces ahorita sí. Y ya cuando sintió que ya lleva el cincho en las manos, salió corriendo y se fue a sentar. Y ya viene: sí papá, sí mamá, sí. Y a veces hasta que le cayó, hermano, reacciona que hay que obedecer. Pues dentro de la iglesia del Señor también hay creyentes así. Y a la par le quedó. Creyentes, hermano, que se les predica y se les predica y se les predica, y Dios tiene mejor que corregir. Dios tiene que apretar donde duele a veces. Dios tiene que hacernos ver para arriba. Dios nos tiene que hacer entender que nos conviene caminar de su mano. Por eso es que a veces también viene la aflicción. Por eso es necesario el desierto. Yo no sé si usted, pero cuando Dios ha venido corrigiendo, uno tiene que dar gracias. Uno tiene que decir: gracias por hacerme entender que sin ti yo no soy nada, que sin ti no valgo nada. Alabado es el nombre del Señor. Porque la corrección, hermano, se efectúa porque se ama. La corrección se efectúa porque se ama. Y por eso es que el desierto también se vuelve una corrección en ocasiones para nuestro caminar, donde nos hacen entender, donde nos hacen volver a la comunión o a la posición que nos conviene mantener. Ese tiempo de búsqueda, cuando de repente comienzas a alejarte. Mire, hay personas que se acuerdan de todo en medio de esta situación de emergencia. Se acuerdan que hay que trabajar, se acuerdan que hay que arreglar la casa, se acuerdan de que ellos necesitaban ciertas cosas. Pero hay tantos aguados, hermano, que nos están viendo a través de la televisión, que de venir a la iglesia no se acuerdan. Hay creyentes que han estado pendientes o miembros, hermano, y cuando se apertura, hermano, y cuando se apertura. Y hay personas que hasta gracias a Dios están dando que todavía no se apertura en la iglesia, y van a venir a despertar dentro de 3, 4 meses, cuando choquen el carro, cuando tengan otro accidente, cuando hay alguna dificultad de necesidad. Se van a acordar que son cristianos y que son miembros de Misión Cristiana Elohim, porque lastimosamente hay personas que tendrán que reaccionar hasta que el dedo de Dios les corrija y les haga ver para el cielo. Aun cuando eso sea así, el amor de Dios es grande. Pero hay creyentes que escuchamos la voz de Dios y comprendemos que es mejor caminar a la manera de Dios. Aleluya. Hay creyentes rudos. Pero el amor de Dios es grande. Y a veces se tiene que hacer pasar en medio de esa angustia para levantar tu cabeza y hacerte comprender que sin Dios no eres nada. Por eso es importante también el desierto, porque se vuelve una corrección de parte de Dios. A veces necesitamos llorar, hermano. A veces necesitamos pasar por la angustia para recordar que de Dios no nos conviene apartarnos. Por eso es importante. Y al final del verso, la relación del verso 6 con el proceso en el desierto, es porque el deseo de Dios es que el creyente aprenda a obedecer la ley de Dios.
es que el creyente pueda caminar bajo este sistema que lo único que demanda de parte de Dios para el pueblo es obediencia. Eso es lo que le recuerda Dios al pueblo. Acuérdense de poner por obra los mandamientos que yo les he dado, dice Dios. Tomen en cuenta la obediencia, dice el Señor. Pero ¿sabes por qué constantemente Dios le recordaba al pueblo esta realidad? Porque la bendición estaba ligado a esa actitud de obediencia. Al final de los versos, lo que el Señor le dice al pueblo es que lo hizo pasar por la aflicción, lo hizo pasar por donde había escorpiones, lo hizo pasar por desesperación, los hizo tener hambre y les sustentó, los hizo pasar por todos esos procesos, porque el deseo de Dios no era matarlos, el deseo de Dios no era que terminaran en desgracia, el deseo de Dios era a la postrer hacerles bien, dice la palabra del Señor, porque nos conviene caminar de la mano con Dios. Aunque el proceso se vuelva difícil, aférrate de Dios, porque al final del camino tendrá que existir una alabanza en nuestra boca de acción de gracias, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y esto es algo muy importante. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano, en el verso 11, verso número 11. Cuídate, dice el verso 11, porque algunos, hermanos, y quiero recordarle esto, algunos de ustedes prometieron cultos de acción de gracias. Hace días prometieron cultos de acción de gracias y todavía tienen la deuda de la acción de gracias, y la tienen con Dios. Por eso es que el verso 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos. Habla de la obediencia, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice el verso 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día, dice la palabra del Señor. ¿Por qué es importante el desierto? Para que nosotros podamos, hermano, descubrir nuestro corazón, o revelar de qué está lleno nuestro corazón, si es amor sincero delante del Señor, para pasar la angustia, y en medio de la angustia ver la mano divina de Dios, ver la provisión de Dios. Es necesario para reaccionar, es un proceso de disciplina o de corrección de parte de Dios, pero también te enseña a ser agradecido. Aquí nadie puede terminar tocándose la corbata y diciendo: lo que yo tengo a mí me cuesta, donde yo estoy porque a mí me cuesta. Momento, dice la palabra, no te olvides de ver para el cielo y reconocer que todo lo que eres, tienes y piensas tener es gracias a la misericordia del Señor. Eso significa ser agradecido, hermano. Eso significa reconocer de que en medio de los procesos que hemos vivido, la mano de Dios no ha faltado. Sí, hemos llorado
y nos falta llorar muchos procesos más mientras estemos en esta tierra. Pero así como Él ha estado con nosotros ayer, lo estará hoy y lo estará mañana también. Por eso es que la victoria está asegurada. Sí, nos ha tocado pasar momentos de angustia y no sé cuántos más faltarán en nuestra vida y en nuestra familia, pero con que Él esté con nosotros, eso basta para poder pasar al otro lado en victoria. Pero en medio de tu bienestar, después de que haya pasado el proceso, en medio de la abundancia, de la bendición, de la respuesta, en medio de testificar cómo la mano de Dios se ha movido, en medio de esa abundancia o en medio de esa estabilidad, de esa paz, de esa tranquilidad, toma muy en cuenta el no olvidarte que ha sido Dios el que te ha sustentado y fortalecido hasta el día de ahora. Te digo esto porque hay personas que no lo recuerdan. Hay personas, hermanos, que buscan a Dios solo en el momento difícil, y esas personas les pasará como aquellos que nunca pasaban el examen de primer grado y lo van a tener que repetir, y lo van a tener que repetir, y lo van a tener que repetir. Pero aquella persona que aprende lo que Dios quiso enseñarle en medio del desierto y se vuelve agradecido con Dios después de pasar el proceso, esos creyentes tendrán estabilidad y la bendición estará segura de parte del Señor. Por eso es que el creyente, después de haber pasado el proceso difícil, tienes que presentarte delante de Dios. Tienes que reconocer que Jehová es bueno y que para siempre es su misericordia. Tienes que levantar mano, tienes que exaltarlo y tienes que reconocer que todo es gracias a su bondad y su misericordia. Por eso es necesario el desierto, para que también en el corazón de la iglesia se produzca una fuente de gratitud, hermano, y que constantemente comprendas que deudores somos de Dios, no podemos pagarle. Yo creo que si testificamos cada uno de nosotros de qué manera ha visto la mano de Dios, la hemos visto, hermano, de muchas formas. Hemos visto cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha guardado nuestro entrar, nuestro salir. Venimos de ver la mano de Dios durante todo nuestro caminar, y está seguro que mientras usted comprenda los procesos de Dios y su corazón se llene de gratitud, nosotros seguiremos viendo el bien de Dios, seguiremos viendo la mano de Dios sobre nuestra vida, aunque vamos a pasar momentos de angustia, pero la mano de Dios siempre se dejará sentir. Y ese es el secreto por el cual hasta el día de ahora yo estoy de pie, sigo predicando y alabo a Dios por ello. Alabado es el nombre del Señor. Y no sé si alguien más da gracias a Dios porque su misericordia ha sido grande para nuestra vida. Por eso es necesario el desierto. No hay otro sistema de enseñanza tan efectivo, hermano, como el momento de la aflicción o de la prueba establecido por Dios para su pueblo. Por eso es necesario aprender en medio del proceso y perfeccionar la gratitud delante del Señor. Cierre sus ojos y damos gracias al Señor. Buen Dios.